Cuando hablamos del feminismo, es común que entre muchos temas surja el feminicidio, aquel que día tras día no se cansa de arrebatar vidas de maneras aterradoras, enfermizas y salvajes, como si de la Edad Media se tratase. Y es que todas las víctimas cumplen con algo en común: ser mujeres. Soy Salvador Tartaglia, ponente, que junto a mi grupo decidimos realizar nuestra investigación sobre el aumento de casos de violencia de género y feminicidios en Venezuela y México a causa del confinamiento por el COVID-19. Recordemos que en la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia se define al feminicidio como la causa de muerte motivado por el odio y desprecio a la condición de mujer. Antes de todo, Venezuela y México cuentan con una cultura machista internalizada desde hace muchísimos años atrás. Y esto se hace evidente en 2021 cuando se pone sobre la mesa una conversación sobre los derechos por los que las mujeres luchan día a día actualmente. Figuras de poder como lo son el presidente Nicolás Maduro han afirmado ser un gobierno feminista, aplicando leyes tras leyes para proteger a las mismas. Además, han asegurado que han logrado que el patriarcado y el machismo retroceda. Todo esto mientras declara el presidente que su esposa es de su propiedad. Además, que Venezuela registra uno de los mayores números en casos de feminicidio en los últimos siglos. Nosotros amamos a las mujeres. La revolución bolivariana es feminista, ama a las mujeres, promueve a las mujeres. Una mujer va al frente de una tarea por su calidad, por su eficiencia, por su profesionalismo. Los hombres vamos a tener que ponernos las pilas, porque las mujeres están demostrando lo que dijo Bolívar, que repetía Chávez siempre: las mujeres son superiores a los hombres por su amor, por su pasión, por su sinceridad. Según datos del último informe del Observatorio Digital de Feminicidios del Centro de Justicia y Paz, en Venezuela ocurre una acción feminicida cada 28 horas. Siendo un 23% de los casos en el estado Miranda, un 15% en el estado Lara, un 11% en el estado Bolívar y otro 11% en el estado Carabobo, dando un total de 26 casos de feminicidio en lo que fue el mes de agosto. Por otro lado, en nuestro país comparación, México registró 107 casos de feminicidios en el mes de agosto del presente año. Esto según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta representa la cifra más alta de casos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación. De acuerdo a la Comisión Económica para Latinoamérica, las mujeres se han visto realmente afectadas durante la pandemia. Y en el sector salud, estas ocupan el 72% de este sector en la región. Y como fue comentado anteriormente, esto más que un tema de feminismo es una consecuencia del machismo impregnado en la cultura venezolana. Y aunque las nuevas generaciones intenten erradicarlo, hay una gran población venezolana que no está lista para dar este salto, ya sea por temas políticos, económicos o sociales. ¿Qué tanto saben los venezolanos sobre el feminicidio? ¿Tú sabes qué es el feminicidio? ¿Qué? Yo pienso que mataron a una mujer. El arte de gustarle a las mujeres. Me suena, pero como tal no conozco el concepto, pero suena así como a suicidio femenino.
Hermano, de verdad te digo, no tengo la respuesta. Ni idea, compadre. De verdad, primera vez que escucho esa palabra. En el mismo sentido, Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para las mujeres, y sus más de 4.600 feminicidios en 2019 lo confirman. Desde hace 3 años, tomando en cuenta la pandemia, estos casos han aumentado drásticamente, llevando incluso a que las personas exijan un estado de emergencia para tomar medidas inmediatas. Mientras se mantienen reclamos históricos como el derecho al aborto y la equidad, el repunte de la violencia de género ha mantenido en alerta a la región. Sin embargo, los líderes de la misma, más que una cortina de amabilidad y decencia a una problemática que está costando la vida y salud de mujeres y niñas, llevan a Gaceta leyes que al final no se cumplen y solo funcionan como una propaganda política. Un ejemplo de esto pueden ser las declaraciones contraproducentes del presidente Nicolás Maduro, en donde le pide a las venezolanas tener hasta 6 hijos, alegando que estas fueron hechas para reproducirse, olvidando la salud general de las mujeres y además la situación económica y hospitalaria por la que pasa el país. Bueno, que Dios te bendiga por haberle dado a la patria 6 muchachitos y muchachitas. A parir, pues, a parir, todas las mujeres a tener 6 hijos, todas, que crezca la patria. La mujer fue hecha para parir, ¿verdad? De acuerdo a la ONU, que lo describe como una pandemia en la sombra, los niveles de violencia machista, en particular violencia doméstica, han incrementado mucho en la pandemia. Sin embargo, en Latinoamérica, estos subieron sobre unos niveles que ya de por sí eran dramáticos. Esto puede deberse a los altos niveles de ansiedad e incertidumbre por los que puede llegar a pasar una persona en el aislamiento. Además, se suma la carencia económica por la que pasó el sector terciario en el primer año de pandemia. Todo esto sumado puede crear una inestabilidad mental que desemboca en una persona impulsiva e incluso violenta. En Venezuela, solo en 2020, 256 mujeres fueron asesinadas en hechos atribuibles a la violencia de género, de acuerdo a la organización Utopics, que según esta, en dicho año, cada 32 horas ocurría un feminicidio. Y en 2021, este promedio aumentó drásticamente. El enojo de las mujeres debe ser escuchado y respetado para ser visto como un elemento de cambio social, dice la directora de Amnistía Internacional México, Tania Renaud, al señalar que el problema de la violencia se suma al estigma que pesa sobre las mujeres que manifiestan en dicho país, en donde en 2020 se registraron cerca de 1.000 casos de feminicidios. No agresiones a mujeres. 7. No a crímenes de odio contra mujeres. 8. Castigo a los responsables de violencias contra mujeres. El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. ¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? En general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces, sí necesitamos luchar por una sociedad mejor. En estos momentos pueden estar sucediendo miles de feminicidios, pero es un hecho que no son cifras, son vidas.